Muy buenas noches, esto es como todos los lunes en punto de las 9 de la noche, Sin Conservadores, con José Carlos Arias. Esta noche nos acompaña Eric Gutiérrez, bienvenido Eric. Buenas noches, muchas gracias. Y con Jesús Carrero, su servidor, y hoy vamos a, como de costumbre, entrarle directo a varios temas que tenemos pendientes, porque esta ha sido una de esas semanitas muy interesantes en las que nos sobra tema y nos falta tiempo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, mi querido José Carlos Arias? Aquí relincho. Ya llevamos un montón de semanas, pero sí, un montón de semanas donde nos sobran cosas de qué hablar, ¿no? Esta semana tenemos el asunto de los indicadores económicos de la recuperación de México en la pandemia, que están siendo muy impresionantes, la verdad. Y pues bueno, el tema obligado, que es la alianza perniciosa, la alianza de la ignominia, de los partidos lo que queda de los partidos de oposición. De deposición, dirían. De deposición. Y otra preciosa, ¿no? Que es el PAN, a lo mejor, o sea, con la posibilidad de convertirse en México Libre Reloaded, ¿no? Si tienes suerte, ¿eh? Porque ya viste toda la serie de peticiones. Qué cosa. Esa es la más divina de todas. Pero pues empezamos donde tú digas, mi querido Chato. Eric Gutiérrez, como el invitado de honor del día de hoy, cuéntanos. Gracias. ¿A quién despellejamos? Pues, si gustan ustedes, me gustaría con la nota graciosa del día que Calderón quiere poner de rodillas al PAN, ¿verdad? Después de haber salido por la puerta de atrás, ahora quiere poner de rodillas al PAN. Y el PAN ha mostrado una cierta proclividad a hacerlo, ¿no? Ya lo vimos con el PRI, con el PRD. Entonces, pero la verdad es que las peticiones que está haciendo Calderón son realmente absurdas. Si el PAN permite eso, es de que ya no hay dignidad, y creo que van a desencantar a sus bases profundamente. Pepe. Mira, fíjate que eso habla, o sea, Calderón no podía hacerlo de otra manera. O sea, Calderón yo no estoy de acuerdo con Eric, no salió por la puerta de atrás, salió por la de enfrente y la rompió, como hizo con todo lo que había adentro. O sea, hizo un desastre, dejó un tiradero asqueroso, conflictó a todo mundo en las elecciones de 2018 y antes. De plano se salió, si no lo corrían, yo creo, por animal. Y se fueron a formar México Libre estos dos en su aventura de binomio del mal, ¿no? Como nada les salió, entonces ahora regresa, y para aceptar regresar, casi les dice que lo quiere dirigir. O sea, dentro de su pliego de condiciones mínimas, ¿eh? O sea, puede haber más, son las que no están pidiendo, pero dentro de su pliego, fíjate, nada más hay cosas tan ridículas como que acepten la afiliación inmediata de 263,000 gentes que no existen, que nadie las ha visto, que nunca protestaron cuando les negaron el registro, pero que además, si existieran, serían gentes que le robaron al PAN. O sea, Calderón de ninguna manera recibió adeptos de Morena, difícilmente del PRI. O sea, los adeptos que pudo haber recibido en México Libre en un momento dado eran gente que venía del PAN, a lo mejor algunos del Movimiento Ciudadano, pero ni convenció a nadie nuevo, porque este güey no tiene ni autoridad moral ni argumentos para convencer a nadie ya de nada. Ni les está regresando nada en caso de que así fuera, ¿no? O sea, estas gentes salieron de ahí y están ahí. ¿Por quién van a votar si no hay México Libre? Pues van a votar por el PAN, pero ahora ya unido con el PRI, quién sabe, y con el PRD, porque ellos tienen un número de negativos determinado, que juntos es el 70% de los ciudadanos como intención negativa de voto hacia estos tres partidos, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de esos mismos se chispan. Creo que tiene más seguidores Frena, ¿no?
Yo creo que en el mejor de los casos tienen los mismos, y han de ser los mismos. Han de ser los mismos. Que son como la 10ª parte de los bookies. Qué bueno que ya no están en las casitas, mano. Fíjate que qué maravilla que para... Lo increíble del asunto es que les quemaron las casistas las feminazis, man. Es algo como de Woody Allen, ¿no? Sí, cara. Oye, y le preguntan a Gustavo De Madero. Fellini. Le preguntan a Gustavo Madero que por qué se va a aliar con el PRI. Y él dice Divino. que porque si hay que salvar a alguien y te tienes que aliar con un delincuente, pues te alías. Pues, bueno, y eso ¿lo dice Gustavo Madero o lo dice el PRI? Es que habría que preguntar cuál de los dos delincuentes, de los 3 delincuentes, es el que habla del otro. Una asociación delictuosa es entre 2 o más delincuentes, y esta es una asociación delictuosa liderada por Claudio X González, su líder moral, ¿no? Que ahora anda como loco atrás de MC a ver si lo convence para ganar ese 0.5% de preferencia electoral que tiene MC. Dios. Es un capital, ¿eh? Es un capital. Económicamente estamos viendo cosas insospechadas, pero la de Calderón es así como la cereza del pastel, que llega a patearles el escritorio, ¿no? A ver, güeyes, vengo a mandar, y así, no. ¿Qué le pasa, señor? Recíbanme con los brazos abiertos porque me extrañaban. Pero además, fíjate, les está pidiendo, además, que ellos condenen al INE y al Tribunal Electoral. Ajá. Por haberle negado el registro a México Libre. O sea, que suden calenturas ajenas. Entonces, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver con pelearse con el INE, con las idioteces que hicieron estos dos por su cuenta? Y Dimas le dijo a Gestas. Es una cena de negros con una margarita en el pastel. Oye, y tienes también, ¿a quién era el otro? Creo que Leonardo Curcio en su nuevo libro, ¿no? Caray, sí. Sí, criticando a Andrés Manuel y acusándolo de que él es el fabricante de la desorganización de la oposición. Oye, y la declaración de Curcio de que el libro de Calderón era lo mejor que había leído en años. Es que es lo único que ha leído en años. No, yo creo que no lo leyó. O sea, ese no lea los clásicos, los relee. Habrá que recordarle que se leen por dentro. Porque la tapa no cuenta. Leyó la contraportada. Pero fíjate que el libro de Calderón es muy afortunado para la sociedad. Créeme que claro. Sí. O sea, hoy está siendo, y te lo digo de buena fuente, y no te puedo decir cuál, pero de buena fuente te digo que está siendo utilizado como evidencia en denuncias contra Calderón. Es que es una declaración firmada. Por la Fiscalía General. O sea, es una confesión escrita. Qué maravilla. De las chingaderas que hizo este tipo, ¿no? Entonces está usado como evidencia, está dentro de las Mexico. Only in Mexico. No, pero acuérdense que él quiere que le festejen, que en su lenguaje etílico. De sicario, ¿sí? Que le ofrecieron la cabeza de Aristegui y él no la aceptó. O sea, ¿Y entonces por qué se la cortaron? ¿Y entonces por qué se la cortaron? Pregúntenle a Juan Bautista. Es una cosa divina. De verdad, estamos viendo cosas que nadie se hubiera imaginado. Y sí, fíjate que aquí ves el grado de desorganización, de desesperación, de tremendo desastre que tiene la oposición, porque no tienen propuesta. Ninguna propuesta. Que renuncie el presidente no es una propuesta, es una estupidez. No hay ninguna propuesta. Entonces, las propuestas, dijeron 3 propuestas, creo, ahora que se reunieron en Sí por México, donde se estaban juntando y tenían sus propuestas comunes, que eran parte del programa de trabajo del gobierno, ¿no? Sí, o sea,
iban a copiarlo, pero pues ya van atrasados porque el gobierno va a una velocidad que estos cuates no pueden ni sospechar. Les han pasado por encima como aplanadora. Entonces, sin propuestas, sin organización, se la pasan peleándose todo el tiempo, y no nada más ellos, los demás partidos también, ¿no? Pero no hay nada que hacer. O sea que, ¿por qué va a votar la ciudadanía? No tienen otra más que los que van a votar en contra de la Cuarta Transformación, porque no están votando a favor de nada. No hay nada a favor de qué votar. Y es curioso porque se oponen de entrada a cualquier acción de gobierno, de entrada. Y después ponen a sus expertos, a sus tecnócratas, a dar maromas y machincuepas, ¿verdad? Para explicar y dar una teoría de por qué deben oponerse a esas. Pero se les van cayendo. Mira, es que son de inmediatez sus argumentos, son ridículos, pero la mayoría son maromas, pero son muy inmediatos. O sea, tienen una vigencia de 2, 3 días, porque te digo que esto va a tal velocidad que no lo pueden parar. Tienes, por ejemplo, los expertos económicos diciendo que hace cuánto tiempo pronosticaron que nos íbamos a caer 17% en el Producto Interno Bruto. Hace 3 meses. Eso pronosticaron todos, los bancos, los que realmente son expertos o tecnócratas expertos. Pues ahora ya todos recularon, ahora ya todos están en que no, que se va a caer 8.7, 8.8, 8.9, pero ya andan en ese rango. Hay que acordarnos de una cosa que es bien importante. Cuando vino la pandemia de 2011, la de la influenza A1H1, fue muy cortita, no se cerró la economía, el Producto Interno Bruto se cayó 6.7% y nos endeudamos con 34,000 millones de dólares para hacerle frente a esa pandemia de risa, con Calderón, por cierto. Entonces, el nivel de problema que hemos tenido este año no tiene comparación con el de aquella vez. No nos endeudamos y el Producto Interno Bruto se va a caer más o menos lo mismo. O sea, las condiciones son bien distintas. Si recordamos, perdón. Además, con una crisis económica mundial que ha dejado de lejos en el olvido a la del 29, recordando que tuvimos un conflicto petrolero iniciando la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Con precios negativos del petróleo, cabrón. Oye, salía más caro un pollo de Kentucky Fried Chicken que un barril de petróleo. No, pues es que si comprabas petróleo te tenían que pagar por comprarlo. O te regalaban el pollo. Sí, estaba el precio negativo. Oye, y estaba yo recordando ahorita que en los famosos expertos economistas tuiteros, ¿sí? Sí, se fueron más allá de los bancos y todos ellos, ¿no? Porque ellos estaban pronosticando una caída de hasta 25% al principio de la pandemia. Bueno, de hasta también 25% y 10 años para recuperarnos. Sí, y pronosticaron al principio del sexenio un precio del dólar de 30, 35 y 50. Y estamos en 19.98, no, 19.80, 19.80 y algo hoy. Pero hoy aparece esta semana aparece la nueva frase. Antes era que AMLO era el peligro para México. Sí. Y ahora está apareciendo en el que AMLO destruye las instituciones y no deja nada, y no hay manera de crearlas. Es que ellos son las instituciones. Para ellos se consideran las instituciones. Y sí, efectivamente, mira, este es un proceso, si no de destrucción, de transformación de las instituciones. Y no las puedes transformar si no destruyes lo que había, que eran instituciones extractivas dedicadas al saqueo para beneficio de unos cuantos, desde hace 500 años. O sea, no estamos hablando aquí de 40, estamos hablando de hace 500 años. Las instituciones de México siempre han sido así, siempre han sido instituciones extractivas. Por fortuna se dieron las condiciones en este tiempo para que esas instituciones pudieran ser transformadas,
que eran el hecho histórico, que pasamos de Calderón, desde Fox, Calderón y Peña Nieto, con dos detonadores que fueron Ayotzinapa y la Casa Blanca. Y el otro factor, bueno, tuvimos dos factores más. Uno, el avance de la tecnología con las redes sociales. Son dos factores fundamentales, según el análisis que hacen Acemoglu y Robinson en el libro de ¿Por qué fracasan los países? Se tienen que dar un hecho histórico y un avance de la tecnología. Pero aquí todavía tuvimos otro muy afortunado, que fue una alternativa en un proyecto serio, alternativo, incluyente, que está desde muchos años que está proyectado el cambio de las instituciones hacia instituciones incluyentes, pero no se daba el hecho histórico que se dio, y le tenemos que agradecer a Calderón y a Peña Nieto principalmente. O sea, hicieron tal desastre que la disposición y la conciencia colectiva se volcaron hacia buscar un cambio como diera lugar, por fortuna, a través de la vía electoral, y eso lo lograron las redes sociales. Si no hubiera habido redes sociales, el cambio hubiera tenido que ser por las armas. Ajá. Entonces aquí las armas fueron las redes sociales, ¿no? Y lo ganamos aún en contra del INE. Sí, y aún claro, en contra de todos los medios de comunicación. Tenías todo en contra, pero la conciencia colectiva ya fue de tal magnitud que no había manera de pararlo. Y además, imagínate el problema que hubieran tenido si no respetan la votación. Mira, el riesgo que había era claro e inminente. John F. Kennedy dijo una frase que ahorita me vino a la memoria. Él dijo que quien impide el cambio pacífico está obligando al cambio violento. Claro. Y eso era lo que estaban haciendo. Afortunadamente. Eso era lo que podían haber hecho y que afortunadamente no hicieron. Yo creo que se dieron cuenta. Pero en realidad las armas en esta transformación fueron las redes sociales. Así es. Sustituyeron a los rifles y a las armas de fuego. Si no hubieran existido, no hubiera habido posibilidad. Y que las redes sociales es algo que la oposición todavía no asimila, todavía no entiende, porque las redes sociales implican el fin de la comunicación unidireccional, ¿sí? Es ahora la comunicación de ida y vuelta, la comunicación cíclica. Entonces, los grandes medios, los políticos, como Calderón, que evita que le hagan comentarios a sus feeds, por ejemplo, ¿sí? Están negando la esencia misma. Pide que no veas la mañanera y que no la comentes. O el otro tal Hope, ¿ves? Que son reacciones realmente absurdas que no entienden el nuevo contexto comunicacional de bueno, de y la prueba está en que lo que hacen es comprar bots y troles y todo este tipo de rollos para tratar de contrarrestar de alguna forma esto, pero pues ya no es la forma, ya se acabó. La conciencia está por encima de todas estas estrategias anacrónicas que ya no dan resultado, no les dieron resultado en las elecciones, no les han dado resultado en el proceso de la transformación, no les van a dar resultado en las elecciones que vienen y en adelante. Si no lo entienden, pues seguirán gastando dinero a lo tonto, ¿no? Porque, digo, yo como yo la veo, esta gente la tenía clara. Si el presidente llegaba a 2 años, ya estaban muertos. Y ya llegó. Y ya llegó. Y ya llegó. Sí, pues, esa era la tirada, ¿no? Que no llegara a los 2 años para que hubiera nuevas elecciones, pero ahorita su bandera de renuncia ANLO ya quedó fuera. Renuncia Elmo. Andrés Mariel. Exacto. Tenemos comentarios. Alejandro Rodríguez. Esa alianza, supongo que se refiere a PAN, PRI, PRD, es nociva para la salud del país. Manuel Coser, ¿realmente creen los panistas, priistas y perredistas que su alianza en 2021 va a servir? Socorro Torres Quirós, muy buen programa. Muchas gracias, Socorro. Felipe Gómez, lo increíble es el nivel del cinismo
Pareciera que ellos mismos se creen sus mentiras, le faltan el respeto a la inteligencia de la gente. Felipe Gómez, yo creo que les va a hacer el tiro por la culata. La gente se va a terminar de convencer de sus artimañas. Lo que van a lograr es fortalecer aún más al presidente. Pues yo creo que sí. Pues sí, como se ha ido fortaleciendo, ¿no? Fíjate que está sucediendo algo que creo que es lo que va a suceder para el 21. Y es que las decisiones de las cúpulas políticas y comentócratas y empresariales están alienando a sus bases, a su gente, los están distanciando, están cada vez más distantes de ellos, de tal forma que esa gente va a tener que buscar otra alternativa, porque ya no los representan. La primera opción que van a buscar es abstenerse, que eso es una muy mala noticia. Ajá. Pero fíjate que hay un 40 y algo %, no me acuerdo los números exactos, de preferencia negativa hacia todos los partidos. O sea, de gente que dice, yo no voy a votar por ninguno. Y esto es muy mala noticia también para Morena, porque quiere decir que a pesar de todo lo que ha hecho el gobierno y de todo el esfuerzo que se ha hecho en la transformación, Morena no lo ha sabido aprovechar. Estuvo 2 años peleándose entre ellos como grillos, sin hacer ningún tipo de trabajo, y pues toda esta gente también se hartó de ese rollo. Entonces, creo que aquí hay un trabajo que tiene que hacer Morena como partido o los otros partidos de izquierda, muy profundo, para volver a integrar a esa gente a la actividad política funcional y que no estén decepcionados. O sea, se decepcionaron de todos, de todos los partidos. Yo creo que aquí pasó algo. Una de las estrategias, que traía la derecha, ¿sí?, era intentar convencer a la gente de que todos los políticos son lo mismo, ¿sí?, de que son lo mismo. Esa era una de sus estrategias. Y desafortunadamente, por los números que estás platicando, ¿sí?, en cierta manera lo lograron. Pero le salió el tiro por la culata, porque ahora ni es por uno, pero tampoco es por ellos. O sea, no atrajeron esos votantes. Claro, simplemente. Pero fíjate que hay un factor que sí es determinante y que se está demostrando todos los días en el gobierno. Está muy claro que no son lo mismo que los que estaban antes. O sea, es evidente y todo el mundo lo está viendo todos los días y hasta se indignan. O sea, ¿cómo le cancelaron los contratos a la prima del presidente? Bueno, pues ya se los cancelaron. Ojalá hubieran hecho eso con los primos del otro güey o del anterior, ¿no? Ni siquiera nos enterábamos. Ahora nos enteramos por Loret de Mola, que merece la medalla Victoriano Huerta, ¿no? Sí, que esa se va a otorgar ahora en Almoloya, en el futuro. Pero es para cantantes. No entiendo por qué se confunden y le quieren dar la Belisario Domínguez, son dos cosas distintas, ¿no? Oye, yo creo que la lectura es muy rara. Mira, Morena aglutinó había priistas patrióticos. Es más, va a sonar raro, pero había panistas patrióticos. Uno que otro, digo, no quiero generalizar. Y de pronto, esos dijeron, nos vamos de estos 2 partidos que ya perdieron la patria. Podemos vender o podemos comercializarlo, pero no podemos vender al país. Y se fueron a Morena. Entonces, llegar a Morena, ahorita, te encuentras con que no hay una ideología ni 2 ni 3, hay 17 que se pelea una contra la otra. Llegar a aglutinar a tantos expetistas con expriistas, con antiguos panistas, con católicos, con gente LGBT, es muy difícil. Entonces ha habido un pleito interno que qué barbaridad. Pero fíjate que es bien interesante, Chato. Está pasando algo como lo que pasaba en los años después de la independencia, donde tenías una ideología liberal y una ideología conservadora, pero mezcladas en muchas cosas. O sea, si lo ves, todos eran como moderados de un lado. O sea, había cosas en las que coincidían mucho, cosas en las que no coincidían. Es algo de lo que está pasando en Morena.
la gran diferencia es que entonces no había un rumbo, ¿no? Lo tuvieron que ir construyendo sobre la marcha y a tropezones, pero hoy sí hay un rumbo, y es un rumbo bien claro, el que tenemos y hacia dónde vamos, y está dando muy buenos resultados. O sea, no, en 2 años no se puede arreglar todo, pero se ha arreglado mucho. Y claro. eso, o sea, ahí eso tendría no que aglutinarlos en una misma ideología exactamente o en un mismo camino. En un proyecto, pero aglutinarlos en un proyecto. Exacto, en un marco ideológico, y dentro muévanse como quieran. Y hagan lo que pórtense como hacer. Puedan, diría un amigo mío. Pórtense Exacto, como puedan. Y hagan lo que tengan que hacer. Exacto. Pero si no te puedes salir de ese marco ideológico, ni tampoco te puedes salir de la operatividad organizacional que deben tener. O sea, no puede ser que a 2 años de gobierno, con la velocidad a la que va el gobierno, Morena no haya trabajado en Querétaro, o no haya trabajado en Jalisco, o no haya trabajado en Nuevo León, y entonces hoy tengan que echar mano de lo que puedan echar mano para ver qué tal les va. O sea, eso Morena es demencial. No ha hecho nada en ningún lado. Es demencial, créeme, no ha hecho nada en ningún lado. Te hablo de esos estados, como te hablaría de Guanajuato, porque son bastiones de la oposición. Es donde tendrías que meterle mucho más gas que a los demás. En los demás con poquito ganas, porque han hecho las cosas tan mal que, bueno, y la gente no es tan radical, digamos, ¿no? Pero hay ciertos lugares donde hay mucha gente muy radical, por lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿no? Claro, Por ejemplo, ¿no? Sí. No es por denostarte es que me siento hasta mal de decirte cada No, tú dilo, hombre. Es la verdad. Mira. Pero es una tristeza, caray, que un estado tan pujante y tan progresista esté sumergido en ese rollo, pero pues así está, ¿no? Ni modo. Está peor es peor que peor. No nos equivoquemos. Sí. Está... Ahora, y ahorita tienen elecciones, entonces va a haber, la veo muy difícil ahí. Mira. La veo menos difícil en Nuevo León, fíjate que es otro bastión, ¿no? Pero hay una cosa, en función de lo que decía Jesús hace un momento, de que mucha gente valiosa del PRI, del PAN, etcétera, se ha ido a Morena. Es eso a lo que yo me refería hace un momento cuando decía que del mismo movimiento, debido a esa pluralidad, del mismo movimiento va a surgir una oposición más seria. Y eso va a ser muy afortunado. Así es. O sea, mira, siempre y cuando se requiere una oposición, se requiere gente con pensamiento diferente al pensamiento predominante, pero también se requiere que con propuestas hagan una función como la hace un motor híbrido. O sea, el motor híbrido se compone de 2 tipos de motores, uno eléctrico y el otro combustión interna, y trabajan juntos para darle la potencia, el rendimiento y la necesidad de sustentabilidad ecológica que requiere, pero van hacia el mismo lugar. O sea, una cosa es que si hay propuestas de derecha, valen. Claro que valen, porque pueden complementar, pero tiene que haber propuestas. Siempre y cuando sean nacionalistas. Yo creo que el punto por supuesto, firme al cual hay que llegar, ¿no? Es el nacionalismo. Que es lo que les está faltando a nuestros queridos compañeros, cuyo nombre ya casi ni me acuerdo, porque básicamente pues tienen muy poca votación y sufren mucho por ciertas prácticas. ¿Sabes qué pasa? Que sí, que son aspiracionistas, se identifican con los gringos, se identifican con los europeos, y eso siempre ha sido así. O sea, no nos extrañe. Desde antes de la independencia, pues se identificaban con los españoles. Luego se siguieron identificando. No tardan en querer traernos un emperador. Exacto, de traérnoslo, no de querer. No des ideas, Erika. Nomás eso les falta. Pero esa fue la segunda, pero la primera fue la de Texas, ¿no? Ajá. Donde tenías un señor como Lorenzo de Zavala, por cierto, con el apellido de cierto bicho ilustre. Sí, ¿no? Una bacteria que fue
secretario de Hacienda de Guerrero, de Vicente Guerrero. Luego fue, cuando Vicente Guerrero fue presidente, luego fue gobernador del Estado de legislador, y luego gobernador del Estado de México. ¿Sabes dónde acabó? Como vicepresidente del Estado Soberano de Texas, a cambio de terrenos. O sea, eso siempre ha existido, y eso siempre han estado ahí, pero créeme que poco a poco van siendo menos. Ya son menos, siempre han sido menos. Sí. Porque aquí la realidad es que el mexicano siempre ha sido mexicano. Lo que pasa es que con esta bola de winners, ¿no? Winners, porque eran los únicos que ganaban, nos encontramos con que el país estaba vendiéndose a los extranjeros y todos se identificaban con el extranjero. Y las gentes que estudiaban en el extranjero eran superiores. Cosa que yo estudié en el extranjero, y eso te hace igual de pendejo de lo que eras. No, eso no te quita lo tonto. Lo que Natura no da, Salamanca no lo otorga, dice. Y el doctorado no quita lo tarado. Yo nomás les recuerdo una cosa para finalizar este pequeño bloque acerca de qué ha pasado, que es que en Querétaro, ya nomás para salvar a mi estado de semejante reputación a la que le está siendo sometida, tenemos un Cerro de las Campanas. Y aquí fusilamos emperadores. Claro. Y aquí los esperamos, cabrón. Ya para que me entiendan rápidamente. No, y tienen un teatro donde se hicieron las constituciones. Y tenemos varios chistes más, pero mira, muchas cosas, ¿no? Con eso me quedo, porque ha sido demasiado el trancazo moral. Y también se echaron a Miramón y Mejía el mismo día, y a otros muchos, ¿eh? Sí. Ajá. Sí. Tan buenos que eran, hombre. Es que, sí, está bien, muy interesante. Muy interesante. Entonces, Margarita y Felipe, esta pareja encantadora, de un cuento de hadas que se llamaba, ¿cómo? ¿Vive México? ¿Cómo era el nombrecito del? Todos por México. Cuba Vamos, Libre. Cuba Libre, sí. Ron Derecho. Oye, donde por cierto no lo dejan entrar, ¿no? Bendito sea Dios. O sea, él toma ron Matusalén, yo creo que lo debería haber cambiado, ¿no? Yo creo que quería tomar Habana y no le cayó bien. Pero ya ni el luego tequila le entra. ¿Ahora qué va a tomar? Pregúntale al de Jalisco. Va a tomar hasta llenarse. ¿Por dónde? Exacto, va a tomar. Nos vamos a un punto, yo creo que álgido y ríspido y delicioso, de cómo nos ha ido económicamente en esta pandemia. Porque, ¿sabes? Este fraseo cotidiano de latinos más tercer grado, que son muy interesantes, hay que verlos cotidianamente. Yo tengo el disgusto de darme cuenta que Broso. Qué bueno que lo ves, porque yo por asepsia mental no lo veo. Velo. Mira, Broso es el vocero de las derechas, básicamente. Yo creo que es el ideólogo, ¿no? Sí. Pues si fuera el ideólogo, les iría mejor a estos, ¿eh? Pero no Víctor Trujillo, sí, O sea, Víctor Trujillo no es el ideólogo, Broso lo es. No, Broso, no. Víctor Trujillo ya no es nada. Se lo comió Broso. Broso lo tomó por asalto y se lo comió. Se lo comió. Víctor puede andar por la calle y no lo reconoce ni Dios Padre. Ese es el grave conflicto con él. Entonces, siendo vocero de Márgara y de Felipe, y siendo el ideólogo de Frena, junto con Loretito, me tomé. Ferriz, no se te vaya. Ferriz. Ese es el otro ideólogo de Frena. Oye, ¿quién iba a pensar, verdad? Que de los tres Ferriz, el que veía ovnis era el Cuerdo. Que llamen a Maussan, porque esto ya va más allá. Oh, está grueso. Gente muy indecente. Bueno, por lo menos era el decente. Sí. Pero él nos hizo más daño que los otros dos. ¿Por qué? Fue a sacar a su hijo debajo de un escritorio del temblor, y luego tuvo a bien morirse el viejo santo, aquel que veía
extraterrestres. Fíjate nomás. Y nos dejó a este desgraciado con su... No, nos dejó a este y vástago. al otro. O sea, Hijo. es que Al bueno, nieto, con eso, el nieto. sí, los dos, que mira, y no es otra cosa, sino simplemente gente que está persiguiendo privilegios que perdieron. Ujú. ¿Han visto bueno, al hijo de Pepe Cárdenas? Ni siquiera eso, yo creo que ese nada más es idiota, ¿eh? ¿Han visto al hijo de Pepe Cárdenas? No, Bueno, No. pues miren, Loret tiene un alto coeficiente intelectual, no, ¿en serio? tremendo, espantoso. Es deprimente. Es Ya como ves, siempre por estar el viendo domingo. esas cosas, ¿Será como el hijo de Astillero? No, tampoco lo conozco. El hijo de Astillero está grave, ese cuate. Sí. Está grave. El hijo de Astillero, comentarios claramente clasistas y misóginos. Oye, ¿cómo le dicen astillita? El cerillo. Un palillo, por Palillo. favor. No, yo no me he percatado de esos comentarios, pero sí qué bárbaro, sí. Qué bárbaro. Astillero es dentro de todo un individuo más o menos responsable con una tendencia muy clara. Pero él mismo lo ha dicho, ¿eh? Él lo Sí. dijo a cámaras cuando lo entrevistaron los moneros, ¿te acuerdas? Por supuesto. Pues él se va con quien se tiene que ir, Ujú. en pocas palabras. Él Y nada así para es. donde está calientito. Así es, o sea, ya el Astillero siempre se lee con reservas. Claro, Sí. ¿no? pero es muy inteligente a diferencia No, de sí, sus claro, amigos. tonto no es. No, tonto no es. Y tiene capacidad de análisis. Sí. El problema es que a veces tiene la tendencia que tiene que tener por conveniencia. Claro. Sí. ¿no? Sí. Que tampoco es bueno, pues así es, de modo. Ujú. O sea, la gente vende el producto que tiene que vender y el que Hay de puede todo. producir. Hay de todo. Así es. Pepe, aquí relincho, alégranos la noche, por favor. Cuéntanos, económicamente, Mira, México, ¿cómo va? te voy a decir, aquí el punto es que dentro de la pandemia, o sea, no podríamos esperar resultados sorprendentes desde el punto de vista económico. Sin embargo, los estamos viendo. O sea, en un país que no se ha endeudado de más, o sea, su deuda no ha crecido. Ha crecido, su deuda ha crecido en función de la devaluación del peso, pero no ha crecido porque te endeudes más. Claro. Pero fíjate, en el tercer trimestre ya vimos que el Producto Interno Bruto creció en ese trimestre 12.1%. Y además también vimos que fue el único país de la OCDE en el que creció el Producto Interno Bruto en términos netos en esta cantidad. Los demás países, por ejemplo, por poner un ejemplo, Inglaterra creció el 20% y se endeudó el 20% de su Producto Interno Bruto. O sea, en términos netos no creció nada. Esto además, comparado con lo que yo decía de la pandemia anterior, es que aquí creció 12% y sin deuda, pues sí es un montón, pero si además lo ves hacia dónde nos llevó a recuperarnos en una cantidad muy fuerte de la caída que iba a tener el Producto Interno Bruto y que ahora va a ser muy parecida a la que tuvimos en 2011, que fue de 6.7, habiéndote endeudado 34,000 millones de dólares para no tenerla. ¿No? Y ahorita vamos también por ahí por el 6.7. ¿Mande? También vamos por el 6.7 más o menos. No, vamos, yo sí creo que vamos a estar por el 8, o un poquito arriba del 8. No menos creo que llegue al 8, ponle. Por ahí debe quedar, porque no va a dar para más el tiempo ya ahorita en el cuarto trimestre, que ha sido muy bueno. O sea, la realidad es que en el cuarto trimestre, sobre todo octubre, nos ha dado muy buenos indicadores. Mira, te voy a decir, esto fue el tercer trimestre. El dólar ya recuperó el 85% de lo que perdió durante la pandemia. Empezó la pandemia a 18.66, llegó a 25, sí. O sea, imagínate, y está a 19, aquí lo medimos a 19.77, está a 19.80, algo así, es el 85%, el 82.5%.
2% de lo que perdió. Es una recuperación increíble y que no depende nada más del gobierno. Muchas cosas, muchos factores involucrados en este indicador dependen del gobierno, pero depende también del mercado. Lo que quiere decir que la percepción del mercado de divisas es muy buena hacia México, ¿no? Ese es el bottom line. Luego, inflación. En noviembre la inflación fue del 0.04%. Es la inflación más baja que hemos tenido en la historia para un mes. ¿Por qué? Esto se explica básicamente porque las gasolinas disminuyeron su precio. Los combustibles disparan a las otras. Que ese es otro de los indicadores. Los combustibles disminuyeron su precio en 5%, y ahí, ¿por qué disminuyeron su precio? Es porque las refinerías que están en reestructuración ya están produciendo más, ya produjeron 30% más de lo que producían, hay más oferta y entonces bajó el precio en 5%. Y eso incidió en la inflación, entre otros productos, pero básicamente uno de los disparadores fuertes de la inflación son los combustibles, porque lo usa todo el mundo. Espérame, no que no pasaba nada si tú no tenías coche. No, pues es que... ¿No decía? Y compras comida que se da en el supermercado, ¿no? Ahí la crecen. Ahí, yo he visto crecer los árboles de leche. Eso, mismo que lo lleves corriendo, lo llevas en un coche, ¿no? Pero bueno, tú estás hablando de la teoría económica Legarreta, de ¿no? Televisa. Sí, de Legarreta, sí. Sí. Andrea. De la madre de la economía. Luego tienes, por ejemplo, el empleo es otro indicador importantísimo y además aquí sí la recuperación fue muy impresionante. El presidente normalmente toca cifras de empleo del seguro, que es el empleo formal, pero el empleo en México se compone de muchos otros empleos que son los informales. En la pandemia perdimos formales alrededor de 1.100.000 y tantos mil, pero informales perdimos 12 millones de empleos. Ya en octubre recuperamos 10.2 millones. Imagínate, el 85% del empleo ya se recuperó. Y en octubre, perdóname, fue hasta septiembre, recuperamos 10.2 millones. En octubre es donde más empleos se han recuperado y todavía no lo tenemos medido. En octubre se recuperaron 200,000 empleos formales, o sea, registrados en el IMSS, que también es un récord histórico. Nunca se habían registrado tantos empleos en el Seguro Social y en octubre se registraron eso. Quién sabe cuántos en la economía informal, pero ya tendremos el dato del INEGI ahora que lo termine de calcular. Otro indicador, un indicador completamente facho, la bolsa de valores. Es un indicador que le encanta tocar a todos estos güeyes. Bueno, por la bolsa de valores, en noviembre creció 12.9 puntos. Imagínate, o sea, nunca, bueno, hace 21 años en un mes de noviembre no crecía así, y hace 11 años en ningún mes crecía así. O sea, increíble. Recuperó toda la pérdida del año y además ya dio ganancias en noviembre. Esa es la bolsa de valores. Luego tienes la balanza comercial, que es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. El año pasado, en noviembre, déjame ver, la balanza comercial. Sí, en octubre, fue en octubre, del año pasado. Bueno, no, déjame ver, aquí es que a lo mejor no es octubre esto. Sí, es octubre. En este octubre tuvimos un superávit de balanza comercial de 6.422 millones de dólares, que también es un récord histórico para un mes. Nunca habíamos tenido un superávit mensual de esa cantidad. Y esto repercute en la cuenta corriente. O sea, en la cuenta corriente también tenemos un superávit equivalente a 6.9 del Producto Interno Bruto, que es la cuenta corriente. Es el saldo de todas las operaciones financieras
de venta y compra de mercancías, de venta y compra de transacciones, de transferencias, de servicios. O sea, es el balance general de pagos, de pagos y cobros del país. Ahí tenemos un superávit de 6.9% del Producto Interno Bruto. El año pasado, en este mismo mes, tuvimos un déficit de 0.1 y hoy tenemos un superávit de 6.9% del Producto Interno Bruto, que es una burrada. Después de eso tienes el precio de la gasolina, que de eso ya hablamos. El otro indicador son las ventas de autoservicios. Las ventas de autoservicios ya declarado por la ANTAD, este año, de enero a noviembre, el 29 de noviembre creo, han vendido 8% más las tiendas y los autoservicios de lo que vendieron el año pasado, hasta esta misma fecha. Pero fíjate, hay otro dato que acaban de sacar ahora, que es el del Buen Fin, que si bien se extendió de 4 a 12 días, se vendió más del doble en este Buen Fin de lo que se vendió el año pasado. O sea, el crecimiento de las ventas del Buen Fin fue de más de 100%. Ahora, perdón, pero la pregunta obligada es ¿por qué? Porque pues según yo estoy entendiendo, ajá, si yo veo Televisa y si yo veo TV Azteca y si yo veo a Latinos, no entiendes, pues sí. Sabes que si esto que me estás contando es como ¿cómo le dicen? Amlolandia. Pues es que es Amlolandia. Espérame, nos falta un indicador que es el de las ventas de los automóviles nuevos. Crecieron 13%, 13.3% en noviembre. No, bueno. Estamos hablando de automóviles y la exportación creció casi en 5% ese mismo mes. Y la producción creció 1.4%. O sea, no estamos... ¿Por qué? Ahora, la pregunta tuya es muy buena. ¿Por qué? Porque el gobierno aplicó otra estrategia que ya hemos visto en algunos otros programas, y es la estrategia de estímulo al consumo, directamente, no a través del mecanismo neoliberal que era endeudarse, darle el dinero a las empresas se quedan con una gran parte, otras la meten en producción, producen, dan empleo y los empleos que van generando van consumiendo. Y entonces te tardas un año en recuperarte, o más, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno aquí? Empezó a meter dinero en cantidades fuertes para ayudas a todo el mundo, para créditos, para todos los apoyos sociales. ¿Y qué pasó? Pues la gente recibe el dinero y se va a gastarlo. Algunos ahorrarán porque subió el ahorro también 12% este año. Hijo. El ahorro de las familias. Esto sí. Es como cuando las Torres Gemelas, ajá, cuando le dicen a Bush que hubo una explosión, que bombardearon las torres, y él sale y le pide a la gente, salgan a comprar. Claro. Reactiven la economía. Es que tienes que... ¿Cuál es la única razón de la producción? Pues que se consuman los productos. No hay otra. Si no hay consumo, nadie produce. Entonces, si tú lo que haces es estimular ese detonador del ciclo económico, que es el consumo, pues lo detonas y lo detonas de inmediato, que eso es lo que sucedió aquí. O sea, contra todas las teorías de estos tecnócratas, se detonó el consumo. Y el gobierno sí metió mucho dinero en eso, pero no iba a alcanzar. Porque los 500 o 700 mil millones de pesos que podía haber metido el gobierno en el estímulo del consumo, pues no iba a ser suficiente para reactivar la economía fuerte. ¿Cuál es la otra razón? Estamos recibiendo más de 3 mil millones de dólares mensuales en remesas, que va directamente a 10 millones de familias que ahorran un poco, pero consumen casi todo. Entonces, esos dos factores, trabajando juntos, las remesas y el estímulo del gobierno gubernamental hacia el consumo, pues están provocando lo que estamos viendo. Y el ahorro. Pero además tienes otras cosas, que es el orden que está siguiendo el gobierno en materia de macroeconómica. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen las calificadoras como Fitch y como Standard & Poor's, y ahora lo dice
hasta The Economist. Oye, pero siempre nos importó un bledo lo que dijeran Standard and Poor's. No, mira, siempre fue importante. Lo que pasa es que las calificadoras siempre han cometido pifias. Si tú te acuerdas ¿cómo se llama? De la crisis de las subprimes, de la crisis hipotecaria que hubo en el mundo en el 2008. Sí, fue inolvidable. A ver, fue inolvidable. Imagínate nada más, Lehman Brothers quiebra y 2 semanas antes las calificadoras le daban calificación AAA a Lehman Brothers. Claro. 2 semanas. O sea, no pudieron prever la quiebra de Lehman Brothers ni un mes. Y esa es una de tantas. Las calificadoras han cometido pifias en todas las crisis que ha habido. O sea, no han sido capaces de preverlas. ¿Por qué? Porque las calificadoras también tienen intereses. Y los intereses de las calificadoras es recibir chamba, es recibir dinero y algunas hasta extorsionar, ¿no? Porque eso está muy claro. Entonces, lo que decían las calificadoras, pues no nos importaba y nos sigue sin importar. Pero lo que dice el Fondo Monetario Internacional es diferente, porque ahí nos están manteniendo una línea de crédito de 61 mil millones de dólares, que junto con las reservas y junto con la línea abierta que tenemos con la Reserva Federal de Estados Unidos, nos da un colchón para enfrentar cualquier eventualidad equivalente a 312 mil millones de dólares. O sea, a más del dinero que nos gastamos en un año en el presupuesto federal. Oye, Pepe, de lo que dices de los factores de los resultados que se están presentando, yo creo que hay otro factor que también es muy importante, y es que las entregas de los apoyos ahora son de manera directa. Exacto, entonces, exacto. Ya no hay cantidades que se van quedando en el camino. Ya están llegando completas. Esta es una política, y es una política que tiene aún más que el tiempo de las Torres Gemelas, ¿no? Es una política bien probada, que es el famoso New Deal que se hizo en la Gran Depresión, ¿verdad? Pero la política keynesiana de apoyo al consumo. Claro, pero además es una de las razones que los tiene más enojados, porque todos estos estaban de intermediarios en todo el dinero del gobierno. Exacto. Y se lo robaban, ¿no? O sea, mira, ¿quiénes están enojados? Primero a todos los que han afectado en sus privilegios, ¿no? A la oligarquía grande, que ahora tiene que pagar impuestos y ahora además va a tener que pagarle a los empleados y que registrarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Quiénes otros? Los que compraban facturas o los que las vendían, pero hay muchos más que las compraban. ¿Por qué? Pues porque ahora van a tener que pagar los impuestos, están muy enojados. Y los otros son los intermediarios, estos del dinero del gobierno, o los que vivían de pagar moches y no cumplir los contratos, pues también están enojados. Ellos, todos sus amigos cercanos y todos sus familiares están enojados, pero no son tantos, ¿eh? No son tantos. O sea, la realidad es que la gran mayoría de la gente que está recibiendo los apoyos directos y que ahorra una parte y se va a gastar la otra, es la responsable de que la economía esté recuperándose como se está recuperando. Ya no son ellos. O sea, ellos con pagar los impuestos que debían, logramos que se mantuviera, o logró el país que se mantuviera el nivel de recaudación que requería, que era el mismo nivel de recaudación que tuvimos el año pasado. Y eso le permite al gobierno llevar todos los apoyos que necesita llevar lo que pasa es que el estímulo del consumo, ¿no? Es que ahora es una política redistributiva de la riqueza, como deberían ser siempre los impuestos. Y es una política además incluyente, ¿no? Estamos cambiando las instituciones de extractivas en favor de unos cuantos a incluyentes en favor de la mayoría, y esa mayoría no tiene otra más que comprarle a los que producen. Y las grandes empresas, pues son de los oligarcas en su gran mayoría, las grandes corporaciones. Y esa es la razón. Beneficiadas igual, nada más que ya no se pueden quedar con parte. Y esa es la razón de que gente como los del Consejo Coordinador Empresarial estén despotricando por un lado, pero por el otro lado están negociando con el gobierno. Pues es que, mira, esos son gente de negocios. La gente de negocios, en lo general, tiene pocos escrúpulos, pero no se pelea con los negocios. Así es. Y no te puedes pelear con el gobierno federal, por muy light que sea el discurso del gobierno federal,
O sea, si tú te peleas con... Fíjate nada más cómo están apostadas aquí los frentes de batalla contra la corrupción y contra este tipo de cosas. Santiago Nieto, Raquel Buenrostro, ¿quién es el otro? Irma Heréndira Sandoval, la Fiscalía, Horacio Duarte. Horacio. Tienes varios frentes que son de batalla directa, inmediata, en contra de la corrupción y de la impunidad. Y contundentes. Puro ¿Te general. vas a pelear con eso? Pues mejor no, porque vas a acabar en el bote. Ahí tienes a Salinas Pliego, que eligió pelear, ¿sí? Y qué patiza le están poniendo. Pero mira, eligió pelear y además es un cínico. O sea, ese cuate, además de todo, es un cínico. Y un tipo sin ningún escrúpulo, que se porta como abonero, ¿no? Así es. Pues ahora es abonero. Pliego, no nada más lo van a hacer que pague los 38,000 millones de pesos que deben impuestos, no nada más eso. No va a poder hacer el outsourcing como le da la gana. Y por otro lado, lo siento por Banco Azteca, ahora que empieza a funcionar en forma, el Banco del Bienestar. Porque si empieza a captar divisas de las remesas y a repartir el dinero de los apoyos, pues estos cuates no les va a ir bien, ¿eh? No, para nada. Si ya no puedo manejar 3,000 millones de pesos que entraban por ahí, más otros 5,000 millones de pesos que entraban, perdón, 3,000 millones de dólares, más 5,000 millones de pesos, que es lo que se maneja en la dispersión de fondos, recursos. Pues es un fregadazo de lana que ya no va a entrar por ahí. Es adiós, pampa mía. Te voy a extrañar por andar de hocicón, ¿no? Sí, nada más, digo, le queda los pagos chiquitos del Extra y todo ese tipo de cosas que es un robo. A eso, ¿no? Pero, bueno, pues en términos generales, eso yo ya hablé mucho. La economía por Andrea Legarreta. Gracias. Y Salinas Pliego. Gracias, amigo. No. Con su vocero Broso. Estamos a todo dar. Esto es una verdadera, pues maravilla de la vida, ¿eh? Es decir, a mí nunca, jamás creí que iba yo a poder, que iba yo a poder ver un México como el que estoy viendo, con la caída más abrupta de los partidos más corruptos por elección popular. De un México que tuviera superávit. Oye, si siempre perdíamos cada mes en manos del país, de los gobernantes mexicanos. Telmex era el peor negocio de México. Pregúntale a Slim. Sí. Entonces, viéndolo ya de esa manera, lo único que me queda por decir es, ¿con qué mensaje le dejamos a la gente que nos ha hecho el favor de vernos, por los que nos quedan 10 minutos, más o menos? Eric, cuéntanos. Sí, mira, estos resultados que nos presenta Pepe demuestran el por qué la absoluta desesperación de la derecha y por qué gente como Claudio X se atreven a hacer comparativos tan absurdos como su tablita famosa que sacó. Están completamente desesperados porque ven cada vez más lejos el regreso de sus privilegios. Los partidos están actuando de una manera infame, de tal forma que están alienando a sus bases. Solo nos queda a los ciudadanos, que no a los partidos, sino a los ciudadanos, hacer nuestra parte, ¿sí? El gobierno está haciendo la suya. Los partidos, incluyendo a Morena, nos están quedando a deber un poco con su trabajo, pero ahorita el balón está en la cancha de los ciudadanos. Ahorita es cuando debemos dejarnos de pequeños conflictos y abocarnos a consolidar la cuarta transformación, que como hemos visto, puede y da resultados cada vez más contundentes.
que nos permitirán ingresar a un mejor país. No nos vamos a ir a Suiza o a Dinamarca, como dice la derecha, pero sí vamos a tener un mejor país, y yo estoy consciente y estoy convencido de que López Obrador nos va a dejar un mejor país del que recibió. Entonces necesitamos consolidar esta cuarta transformación con nuestro voto el próximo año. Esa es la reflexión que me gustaría dejar. Aquí relincho. ¿Qué mentada les dejamos? Mira, estamos viviendo tiempos interesantes. Creo que estamos viendo cosas que no habíamos visto en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el manejo de la pandemia, que a pesar de lo que digan, quisiera ver qué nos hubiera pasado si lo hubiera manejado Peña Nieto, Calderón o alguno de estos. Chertovinsky. ¿Qué? Chertovinsky. Chertovinsky, claro. Hubiera acabado como Manolini Chilinsky. Y por el otro lado, en materia política, donde estamos viendo también cosas que nunca habíamos visto. O sea, realmente no tenemos tiempo de aburrirnos, y además hay mucha tela para hacer el análisis. Pero pues muchas gracias a la audiencia, gracias Chato, muchas gracias por el honor, mi querido Eric. Muchas gracias a ustedes. Y aquí estaremos juntos seguramente otra vez pronto. Cuando gusten, ustedes dicen y yo llego. Dale, Eric, muchas gracias, mano. Gracias. Yo hago una pequeña reflexión chiquita al final, siempre, y esta es nuestro partido, el partido que representa y que subió a Andrés Manuel a la presidencia de la República, dista mucho de ser de izquierda. Entonces, hablar de las derechas es una cuestión muy extraña porque se parece más, creo yo, a una socialdemocracia, es una opinión mía. Yo creo que el presidente va bien y va solo, que esa es la peor parte del asunto. Para Morena representa todo un trabajo inmenso de poder ser el aglutinante de tantas ideologías. Esperemos que cumpla su cometido y esperemos que al PAN, al PRD y al PRI les siga yendo como les ha estado yendo. Están haciendo lo que pueden. Que hagan lo que acostumbran, porque además viene una parte muy interesante de final del negocito, que es, vienen unas elecciones en las que por primera vez en la historia de México va a ser delito grave intentar hacer fraude o hacer fraude. Ajá. Meterle más lana de la que pueden declarar. Y van a tener los ojos del pueblo de México y de las instituciones de México, observándolos con cuidado. Por poner un ejemplo rápido, en Querétaro, el Partido de Acción Nacional lleva 2 años de campaña. 2. Y en Morena, ahorita hay 13 candidatos para ver quién se va a quedar. 13 candidatos. Para ver quién se va a aventar el tiro de pelearse con PRI, PAN, PRD. Oye, ¿y si quitan uno y ponen uno cada mes? Eso sería una democracia griega. Estamos de acuerdo. Pero, o dejas a los 13 y uno que sea suplente. Pues mira, veamos a ver qué pasa en Querétaro. Querétaro es un laboratorio muy interesante porque es el centro de la República, con toda su tradición, con toda de los conservadores que hablan. Andrés Manuel en las mañaneras es de Querétaro. O sea, va a acabar pronto. Entonces, es un lugar en el que va a ser muy interesante ver los resultados, que va a tener un grupo como el PT, que tiene una cohesión y que tiene la estructura de trabajo, junto con un Morena que tiene todos los votos del presidente de la República. Veremos, dijo un ciego, y a ver qué, reitero que aquí está el Cerro de las Campanas, vamos a ver cómo nos va. Yo todavía no pierdo la esperanza. Y mientras Márgara y Felipe sigan haciendo lo que hacen, y Alito siga saliéndose de las conferencias por la puerta de atrás,
y Marco Cortés siga diciendo ese tipo de cosas que hace con sus voceros, que sigan siendo los mismos, somos en caballo de la hacienda. Pues sí, gracias a Dios. Entonces, les agradezco muchísimo, Eric. Ha sido un honor que estés con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Aquí relincho, mi queridísimo amigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Chato. Soy Jesús Carreón. Esto fue Sin Conservadores para Sin Línea MX y para Radio Numancia. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Abrazos.